sé que estás aquí. Siento tu camino. Hola mis hermanos de la Iglesia del Sembrador, que el Señor les bendiga grandemente. Finalizando ya con esta etapa de enseñanza que hemos venido revisando y que gracias al Señor ha sido de gran bendición para nuestra vida, hoy vamos a concluir esta enseñanza con el resumen y la aplicación, cierto, práctica que nos lleva a hacer el análisis respecto al pecado y también justamente a la solución, que es el arrepentimiento. Para eso queremos abordar 3 puntos que son importantes dentro del resumen. En primer lugar, debemos entender que a lo que nosotros nos entregamos y a lo que damos de alimento a nuestra mente siempre va a acabar siendo lo más importante para nosotros. ¿Ya? ¿Por qué decimos esto? Porque la verdad que la raíz del pecado tiene mucha relación, hermano querido, con todo lo que en nuestra mente trabaja. La gran batalla que luchamos nosotros en consideración al pecado nace siempre en la mente. Santiago, capítulo 1, versículo 14 y 15 nos dice, hablando acerca del pecado, ¿cierto? Dice que Dios no tienta a nadie, partiendo por ahí. Dios no es que Dios permita que alguien peque o que Dios provoque que alguien peque, sino que cada uno es tentado según su propia concupiscencia. Otra revisión, otra traducción, NTV, nos dice que cada uno es seducido por sus propios pensamientos, por lo que hay en su mente. Por lo tanto, estos pensamientos, una vez que nos seducen, traen como consecuencia el pecado, y una vez que se ejecuta el pecado, trae como resultado la muerte. No solamente hablamos en algunos casos de muerte física, principalmente de una muerte espiritual. Ya sabemos que el pecado trae no solamente nuestra muerte espiritual, sino también como consecuencia la separación con Dios, ¿cierto? Por lo tanto, eso nos lleva al segundo punto de énfasis que también vemos en este resumen, de que es necesario que nos arrepintamos, es necesario el arrepentimiento, darle la espalda a estas costumbres pecaminosas, a estos deseos, a estos pensamientos que muchas veces seducen en nuestra mente, ¿cierto? Que por lo general son pensamientos no solo pecaminosos, sino que también son egoístas, y debemos volvernos a Dios y seguir su camino. Debemos entender, hermano querido, de que el amor de Dios es grande para con nosotros. Y a pesar de que muchas veces estamos expuestos a lo vulnerable y a nuestra debilidad por nuestra naturaleza, ¿cierto? Este llamado al arrepentimiento básicamente es un llamado de amor. Usted y yo, si hemos sido llamados al arrepentimiento para alcanzar no solo el perdón, sino también la salvación de nuestra alma, debemos entender de que el amor de Dios nos ha alcanzado. Y el amor de Dios nos muestra, hermano querido, 2 cosas importantes: de que Dios nos conoce. Él sabe de que muchas veces de las reacciones pecaminosas es porque hay una necesidad. Pero Dios conoce nuestras necesidades y solamente quiere darnos lo mejor para nosotros. Por eso que nos habla la palabra del Señor, por ejemplo, en la primera carta de Juan, el primer libro de Juan, del apóstol Juan, ¿cierto? Nos dice: hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para Cristo el Señor, y su sangre nos lava y nos limpia de todo pecado. Pero necesitamos, ¿cierto?, arrepentirnos. Y para eso debemos vencer el orgullo que hay en nuestra vida. Eso también es fundamental, hermano querido, si queremos nosotros alcanzar un verdadero arrepentimiento. Porque el verdadero arrepentimiento no solamente significa sentir pena por nuestros pecados. No, porque a veces sentimos un poco de culpa, sentimos el peso de nuestra conciencia, pero sin duda alguna no hay cambios. El verdadero arrepentimiento trae cambios en nosotros, trae cambios en nuestro actuar. Pablo lo decía, ¿cierto? Lo veíamos en unas clases anteriores, cuando le decía a la iglesia de Corinto: yo me gozo en ustedes porque muchas de las pruebas que ustedes han vivido, muchas cosas que ustedes han sufrido, han motivado en ustedes el arrepentimiento. Muchas veces pasan cosas en nuestra vida que permiten que nosotros nos podamos arrepentir. Y también sirve para trabajar en nuestra vida. Y es una de las terceras cosas que hoy
también queremos considerarla como parte de este resumen. Necesitamos destronar el yo en nuestra vida. ¿Sabe? La gran causa de lo que permite que alimentemos estas actitudes, estos pensamientos y que muchas veces nos neguemos y pongamos nuestro puño, cierta frente a Dios y decir, Señor, yo prefiero hacer mi voluntad y no la tuya, es porque el yo sigue reinando en nuestra vida. Pero debemos ofrecernos a Dios para que seamos de su propiedad, dejando que el Señor Jesús sea nuestro Señor. Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Eso significa que Él sea el Señor, Él sea el que domina, Él sea el que guía, Él sea el que controla, el que tiene toda la autoridad sobre todas las áreas de mi vida. Y eso, hermano querido, para nosotros debe ser una realidad. Cuando nosotros destronamos el yo, nosotros ahora decimos, Señor, como decía el Señor Jesús, que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchas veces hay muchos que le dicen al Señor, Señor, que se haga mi voluntad y no la tuya. Pero nosotros debemos actuar siempre con esa humildad y someternos a la gloriosa y bendita voluntad de Dios. Porque de algo sí estamos seguros, de que la preciosa voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor en Romanos, capítulo 12, versículo 2. Por lo tanto, hermano querido, ¿qué hemos aprendido de todo esto? En primer lugar, acerca del pecado, de que tenemos que tener mucho cuidado con lo que alimentamos en nuestra mente, lo que pensamos, aquellas cosas que nos seducen, que vienen a nuestra mente, traen muchas veces como efecto, consecuencia y caemos en el pecado. Y tenemos que entender que la paga del pecado es muerte, y una muerte espiritual es terrible, hermano querido, es dolorosa. Nos sentimos insensibles incluso hasta en la presencia del Señor. Pero también debemos entender que necesitamos el arrepentimiento y que debemos usar esta otra parte para no solamente sentir culpa, sino también para que podamos alcanzar el perdón de nuestros pecados y para que podamos entender en qué posición estamos y que el amor tan grande de Dios para nuestra vida es vigente y de que Él sigue dispuesto siempre para nosotros. Y en tercer lugar, para no seguir con este hábito o estos deseos, necesitamos destronar el orgullo en nuestra vida, destronar el yo y permitir que el Señor sea el que nos guíe, nos dirija y que Él y su divina y preciosa voluntad puedan guiar nuestros pasos en su gracia para que podamos ser verdaderos hijos de Dios. Ese es el desafío, esa es la meta, eso es lo que nosotros, hermano querido, debemos alcanzar. No creo que lo haya alcanzado ya, dijo el apóstol Pablo. Nosotros tampoco, no que lo hayamos alcanzado ya, pero camino hacia allá. ¿Cuántos caminan en esa dirección? ¿Cuántos desean, cuántos anhelan eso en su vida? Si ese es su verdadero deseo, téngalo por seguro que el Señor lo va a confirmar, porque Él dice su palabra, que Él confirma toda buena obra. El mismo Santiago nos dice que toda buena obra, toda buena dádiva, todo buen pensamiento viene de lo alto. Por lo tanto, si Dios ha puesto ese deseo en su corazón, Él va a perfeccionar lo que comenzó hasta que un día venga por nosotros. Que el Señor sea bendiciendo, hermano querido, todas estas clases, todo este tiempo que hemos tenido, y sea también una preciosa edificación para nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual. Amén. Nos ayude a ser buenos discípulos, que estos fundamentos que se han sido entregados sean de gran bendición y edifiquen nuestra vida como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca, su palabra, ¿cierto? Para que cuando vengan momentos difíciles estemos firmes. Ese es el deseo de esta enseñanza y que el Señor bendiga en nuestros corazones, la grave y la guarde. Que el Señor sea bendiciendo sus vidas y bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos de la Iglesia del Sembrador. Un abrazo grande. Se despide su hermano Carlos Godoy.